Honorable Tribunal, en conformidad con los artículos 158, 155, fracción 14 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social comparece ante usted para solicitar la imposición de medida cautelar de prisión preventiva justificada al investigado Tomás Goldemocho. La solicitud se fundamenta en una necesidad isoria del procedimiento, derivada de los antecedentes de la investigación y del informe de riesgos procesales, los cuales advierten una posibilidad de sustracción a la justicia, obstaculización a la investigación, y aunado a ello, la medida solicitada cumple con los principios de proporcionalidad y excepcionalidad exigidos tanto por el artículo 19 de la Constitución Política como lo señalado en la sentencia García Rodríguez versus México, emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su señoría, esta representación realizará el test de proporcionalidad para demostrar que la prisión preventiva justificada cumple con cada uno de sus principios, resultando necesaria, idónea y proporcional para acreditar y mitigar los riesgos procesales. Primero, respecto al peligro de sustracción de la justicia, regulado en el artículo 168 del Código Efectivo, fracción primera. Su señoría, el imputado carece de arraigo domiciliario, puesto que vive en un departamento arrendado y no posee bienes inmuebles a su nombre. Adicionalmente a ello, ha intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, no en una sola ocasión, sino en 2 ocasiones, en estos últimos 5 años. Hechos que se acreditan en el informe de riesgos procesales. Asimismo, no tiene arraigo laboral, pues si bien cuenta con un trabajo, pues su ocupación como conductor de transporte público no es estable, ni tampoco acredita un empleo formal permanentemente. Ahora, lo que concierne a las facilidades de fuga. Primero, el propio imputado ya mostró su patrón de evasión tras impactar a la señoría María Curia. Descendió del microbús, discutió brevemente con el esposo de la víctima y en medio del tumulto se dio a la fuga, abandonando a la víctima como en el vehículo en la vía pública. Esto está acreditado en la declaración del ofendido Juan Rulfino, quien relató cómo Goldemocho huyó de la escena, así como en el informe policial de la oficial Mirsolava Cantú, además de contar con parientes en el extranjero como su hermano, y volviendo a hacer énfasis que ya intentó entrar de manera ilegal a los Estados Unidos. Segundo, el intento posterior de ocultarse. El imputado no se presentó voluntariamente ante la autoridad, pues fue localizado en la clínica 44, donde ingresó con una herida en la cabeza diciendo que había atropellado a una señora. Sin embargo, la enfermera Janina Joplin refiere que intentó retirarse sin completar la atención médica, lo que muestra su voluntad de eludir a la justicia. Ahora, respecto al peligro de obstaculización regulada en el artículo 169, pues la fracción primera del mismo código, en cuanto a la manipulación de los hechos, tras el atropellamiento del imputado, intentó manipular el relato de los hechos, al sostener una conversación con el esposo de la víctima, pues que la señora se cruzó con el semáforo en verde. Esto lo acredita la declaración de Rulfino, quien narra expresamente que Goldemocho buscó exculparse, diciendo que la señora se cruzó el rojo jefe, pero mire, no le pasó nada. Fracción segunda. Posible manipulación del testigo. Se entiende que aún faltan pruebas testimoniales que actuar de algunos testigos directos que estuvieron en la escena y el imputado podría influir en ellos o incluso presionarlos. Influencia en los servidores públicos. De permanecer en libertad, no solo se puede descartar que busque influir nuevamente o directamente en los servidores públicos, intervinientes, tanto médicos, policías o peritos, para modificar o relativizar sus informes oficiales. En cuanto al peligro para la víctima y la sociedad, se ha probado que el imputado Tomás Goldemocho, tras atropellar a la señora María Curia, se dio a la fuga, sin prestar auxilio, evidenciando indiferencia frente al resultado letal y una conducta claramente antisocial. Esta circunstancia se encuentra acreditada por la declaración del ofendido Juan Rulfino y el informe policial de la oficial Mirsolava Cantú, quien halló la unidad abandonada, y el testimonio del paramédico Rodolfo Arredondo. Finalmente, realizaremos el test de proporcionalidad. La prisión preventiva llega a ser idónea. ¿Por qué? Porque garantiza la comparecencia del imputado, quien ya se fugó de la escena, abandonando a la víctima y pretendió retirarse de la clínica sin concluir su atención médica, además de carecer con arraigo laboral y domiciliario sólido. Es necesaria porque medidas menos gravosas como la presentación periódica, la garantía económica, el localizador electrónico o la prohibición de salida del país resultarían insuficientes frente a su acreditada intención de sustraerse del proceso y su capacidad de influir en testigos y pruebas aún pendientes que desahogar. Y es proporcional en sentido estricto, pues la ponderación, su señoría, nos exige un balance entre la libertad ambulatoria del investigado y el interés estatal del proceso penal justo y eficiente. En este caso, prima el interés estatal en cuanto garantiza a la víctima y a la comunidad. Por todo lo expuesto, y en virtud de los riesgos procesales ya acreditados en esta audiencia y respetando los principios de excepcionalidad y proporcionalidad, esta Fiscalía reitera su solicitud de imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Tomás Goldemocho.
es en cuanto, señoría. Su señoría, la defensa se opone a la imposición de la medida cautelar por los siguientes fundamentos que paso a desarrollar. Peligro de sustracción del imputado. La Fiscalía nos ha señalado que Tomás Valdemocho no tiene arreglo domiciliario, familiar ni laboral y tiene facilidades para fugarse del país. De esta manera, sustraer a la justicia. Sin embargo, esta defensa refuta los argumentos postulados por la Fiscalía en base a los siguientes. Su señoría, el señor Tomás Valdemocho es mexicano, originario y residente en la ciudad Puma, con domicilio fijo y sin pasaporte ni visa que le permitirían salirse del país. Tiene arraigo familiar, pues es casado, padre de 2 hijos pequeños y depende de su trabajo como conductor de transporte público. Además, las actuaciones muestran que no intentó evadir a la justicia tras el accidente, acudió a la clínica 44 para atender sus lesiones y solicitar auxilio para la víctima, siendo detenido sin poner resistencia. El hecho de haberse retirado brevemente obedeció a una crisis de ansiedad y a sus propias lesiones, no a una voluntad de fuga. En consecuencia, no existe peligro real de sustracción y la prisión preventiva sería desproporcionada y contraria al principio de excepcionalidad previsto en el artículo 19 de la Constitución y 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Su señoría, la Fiscalía pretende acreditar el supuesto peligro de sustracción a la justicia únicamente con base en la fracción primera del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, nuestros tribunales han establecido que las fracciones deben ser interpretadas y valoradas de manera conjunta, no de manera aislada. Ante esta omisión, corresponde a la defensa analizar los demás supuestos. Respecto a la fracción segunda, recordemos que el artículo 165 del propio Código señala que la prisión preventiva únicamente procede cuando el delito amerite pena privativa de libertad. En este caso, la acusación se enmarca en un hecho de tránsito, con elementos que evidencian un contexto de accidente y no de una conducta dolosa, por lo que la Fiscalía omite considerar que existen alternativas a la prisión preventiva y que la medida de tratamiento en libertad es plenamente viable conforme al marco constitucional y legal. El imputado tuvo una actitud de cooperación. Entonces, el peligro de obstrucción a la justicia no se encuentra debidamente justificado por la Fiscalía, ya que únicamente ha desarrollado la versión primera y omitida el análisis conjunto respecto al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación. En este extremo nos preguntamos, ¿cómo va a destruir, modificar, alterar o tal vez falsificar Tomás Valdemocho si no existen coimputados ni peritos? Los testigos ya concurrieron a presentar su declaración. Entonces, ¿sobre quiénes va a influir o inducir? Fiscalía no. Nos dijo de la misma forma en el informe sobre riesgos, elaborado por expertos en la materia, señala que no existe registro de amenazas en la carpeta de investigación, no amenazó a los agentes aprensores, autoridad ministerial o servidores que hayan participado en la investigación. Señoría, en cuanto al argumento de la representación social sobre un supuesto riesgo para la víctima, testigos o para la comunidad, debe señalarse lo siguiente. La víctima directa, la señora María Cura, falleció el mismo día de los hechos, por lo que no existe riesgo hacia ella. En cuanto a los testigos, no hay evidencia de amenazas o intentos de influir. Al contrario, Tomás acudió por voluntad a la propia clínica, se identificó y pidió auxilio para la víctima. Finalmente, tampoco representa un peligro para la comunidad, no tiene antecedentes penales, es trabajador del transporte público y el hecho se trata de un accidente de tránsito, no de una conducta dolosa reiterada. En este punto, es relevante subrayar que el dictamen médico oficial refiere que Tomás padece ansiedad y sufrió un cuadro agudo durante el accidente, lo que demuestra su condición de vulnerabilidad, más no de peligrosidad. Por todo ello, señoría, se concluye que no existe peligro alguno para la víctima, testigos o comunidad, y la medida de prisión preventiva, bajo este argumento, sería injustificada y contraria al principio de proporcionalidad. Por todo lo expuesto, su señoría, la Fiscalía ha fallado en acreditar los presupuestos para imponer la medida cautelar de prisión preventiva. No existe peligro de sustracción a la justicia, pues el imputado carece de medios para fugarse, tiene arraigo familiar y social y se presentó voluntariamente a recibir atención médica. Tampoco existe riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación, ya que se ha demostrado que no hay intento alguno de intimidar, alterar las pruebas o influir sobre los testigos. Del mismo modo, no hay riesgo para víctima, testigos o hacia la comunidad, puesto que la víctima directa ha fallecido. Los testigos no han sido objeto de amenazas y el hecho responde a un accidente de tránsito, no a una conducta dolosa reiterada.
Finalmente, la prisión preventiva no supera el test de proporcionalidad, pues en el contexto del caso concreto se trata de un hecho aislado y sin elementos que acrediten la peligrosidad procesal del imputado. En consecuencia, la medida solicitada resulta desproporcionada y no procede. Es en cuanto a su señoría. Honorable Tribunal, con su venia, esta representación social escucha con atención los argumentos de la defensa, pero debe aclarar que los mismos carecen de sustento objetivo y no logran desvirtuar los riesgos procesales que ya fueron acreditados. La defensa solamente se limitó a minimizar lo ocurrido, pero lo cierto es que los datos de la carpeta, el informe de la Unidad de Medidas Cautelares y la propia conducta del imputado demuestran que la prisión preventiva es la única medida idónea. En primer lugar, respecto al riesgo de sustracción a la justicia. Su señoría, el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con claridad que procede la prisión preventiva cuando existen elementos objetivos que permitan inferir que el imputado no se someterá al proceso. En este caso, dichos elementos están acreditados. Primero, el estudio socioambiental de la Unidad de Medidas Cautelares señala la facilidad y tendencia de Tomás Valdemocho a migrar. No es un simple temor, el propio registro de la autoridad migratoria confirma que intentó ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos en 2 ocasiones durante los últimos 5 años. Esto refleja claramente un patrón de evasión que no puede ignorarse. Segundo, su domicilio es arrendado. La defensa pretende que ello lo convierta en un ciudadano estable, pero la realidad es que un arrendamiento puede abandonarse de un día para otro sin dejar rastro. El artículo 168, fracción 1, prevé que la falta de arraigo domiciliario es un indicador de riesgo de fuga, y aquí ese supuesto es plenamente configurado. Tercero, el propio comportamiento del imputado el día de los hechos confirma su inclinación a sustraerse. Tras impactar a la señora María Curia, descendió al microbús, discutió brevemente con su esposo y en medio del tumulto huyó dejando a la víctima agonizante y el vehículo abandonado en la vía pública. Más tarde, en la clínica 44, la enfermera Janine Hoplin refiere que intentó retirarse sin concluir la atención médica. ¿Puede entonces considerarse esto colaboración? En realidad, su señoría, esto es una muestra de evasión. Por ello, no puede sostenerse que haya arraigo real ni voluntad de permanecer en el proceso. El riesgo de no comparecencia voluntaria está plenamente acreditado. Entonces, la defensa pretende que veamos un accidente aislado, pero los datos objetivos muestran algo diferente. Intentos previos de migración irregular, falta de arraigo domiciliario sólido, abandono de la víctima y el vehículo en la vía pública, intento de retirarse de la clínica sin atención completa, manipulación inicial del relato y riesgo de influir en testigos aún pendientes, y la indiferencia absoluta frente al valor más alto protegido por nuestra Constitución, que es la vida. Honorable Tribunal, con su venia, comparezco nuevamente en esta audiencia para reiterar y defender lo que ya expusimos desde un inicio. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional y en este caso la Fiscalía no ha logrado demostrar con datos objetivos que existen riesgos procesales que justifiquen su imposición. Señoría, la réplica de la representación social no hizo otra cosa más que reforzar lo que ya señalamos en nuestro alegato inicial, que su planteamiento descansa en suposiciones y apreciaciones subjetivas, no en hechos concretos. De un Estado constitucional de derecho, los ciudadanos no pueden ser privados de su libertad con simples conjeturas. Para empezar, el riesgo de sustracción de la justicia. La Fiscalía afirma que vivir en un domicilio arrendado equivale a la falta de arraigo, pero en México millones de personas viven en arrendamiento sin que eso signifique que van a fugarse. Quisiera insistir en algo que no puede perderse de vista. La prisión preventiva no es una sanción, no es un castigo por lo ocurrido, ni un modo de responder a la presión social. Es una medida cautelar que solo procede cuando la Fiscalía acredita con precisión los riesgos procesales. Y aquí la representación social se limitó a sus posiciones. Dijo que un domicilio arrendado equivale a falta de arraigo, cuando no hay un solo criterio judicial que sostenga semejante conclusión. Dijo que buscar atención médica equivale a fugarse, cuando lo que reflejan los hechos es que Tomás actuó como cualquiera lo haría en medio de una crisis de salud. Dijo que dar su versión de lo ocurrido es manipular pruebas, cuando en realidad es ejercer su derecho de defensa. Ninguno de esos planteamientos satisface el estándar de prueba que exige el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni cumple con la proporcionalidad exigida por el artículo 19 de nuestra Constitución. Honorable Tribunal, permítame cerrar con lo esencial. La Fiscalía no logró acreditar con datos objetivos ninguno de los riesgos procesales exigidos por los artículos 168, 169, 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. No hay peligro real de sustracción, no hay obstaculización de la investigación, no hay peligro para víctima ni comunidad. En consecuencia, tampoco se supera el test de proporcionalidad. Su señoría, la Corte Interamericana ha sido clara en el caso García Rodríguez versus México. La prisión preventiva no puede fundarse en conjeturas ni convertirse en una pena anticipada. Aquí lo que tenemos son especulaciones, no pruebas.
Por eso, reiteramos que la solicitud fiscal debe ser rechazada y en su lugar se impongan medidas cautelares menos gravosas, suficientes para garantizar el desarrollo del proceso y al mismo tiempo respetar la dignidad y la libertad de un ciudadano que aún goza de presunción de inocencia. Es cuanto, su señoría.